de manera formal iniciamos. Entonces, les comentaba que me parece que la mayoría de ustedes ya tenía conocimiento sobre personalidad y sobre algunas teorías de eh, este, de cognitivismo, etcétera. Bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema. Ahorita entramos en ese tema. Lo que sí me interesaría es que me comentaran. Les voy a ir dando el micrófono para que me comenten cómo se sintieron en el caso de hacer su audio, pero ya con este guión, ¿no? Entonces, a algunas personas les salió muy bien. Ya subiré las evidencias a la plataforma para que ustedes la vean y para que tengan presente más o menos cómo se llevaría el guión de acuerdo a algunos de ustedes que hicieron sus guiones. Entonces, empezamos con... ok, sí, dice Ale que pasa al final. Muy bien, empezamos con... Pues tengo aquí luego a Javier. Javier, cuéntanos cómo te sentiste con hacer tu guión y luego ya trabajar con el audio, pero utilizando ya una herramienta como es el guión. Ok, ¿sí me escucho? Sí, adelante. Bueno, al principio, en la lectura, pues como no eran lecturas tan largas, sentí que casi todo lo que venía pues era relevante. Entonces, no sé si vio mi trabajo que subrayé y casi no quité muchos datos. Entonces, pues lo que estaba subrayado se podría decir que lo utilicé como guión. Y me costó bastante la cuestión del audio. Yo creo que se me hizo más fácil el video porque solo grabé 2 veces. Y yo creo que fue por la vez pasada como que ya se había quitado quizás ese temor de estar frente a la cámara y así, que se me facilitó un poquito más. No digo que fue súper fácil, pero sí menos que el audio, porque el audio pues sentía que me equivocaba y volví a iniciar. Entonces así yo creo que grabé como unas más de 15 veces y ya hasta que me salió el bueno. Sí, de Entonces, hecho... sí cuesta. Entonces yo creo que sí es complicado realmente. Ok, sí, es una buena experiencia. De hecho, las primeras veces que nosotros empezamos a grabar, sobre todo audio, es más difícil. Tanto audio como video hay herramientas para edición. Sin embargo, pues bueno, tendríamos que dedicarle un poco de tiempo, etcétera, etcétera. Y a veces es mejor pues volver a grabar y tratar de no equivocarse. Siempre va a pasar eso, es una buena experiencia. Ojalá y nos quede como experiencia para que podamos pues intentar hacer más fácilmente nuestros audios. Yo creo que se va a seguir trabajando con audios y videos también para que así ustedes vayan agarrándole el hilo y ya no les haga más, no les cueste tanto trabajo. Muchas gracias, Javier. Gracias. Uriel, coméntanos algo sobre tu audio. Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Pues sí, el audio se me dificultó más porque lo grabé como 6, 7 veces y pues es que, a mí se me dificultó más porque no llevaba yo una base como tal de donde guiarme como el video que ya grabamos una vez y ahora hicimos pues el guión. Pues ya como que es más fácil grabar un video que el audio, porque en el audio como que pues aunque nadie nos ve, como que sí me equivocaba y me ponía nervioso. Entonces siento que pues con las técnicas o implementando más técnicas pues era más fácil.
Muy bien, no, pues qué bueno que ya experimentaron con otra forma de entregar trabajos. Gracias, Uriel. Bueno, Rodrigo, coméntanos algo. Creo que no está Rodrigo, o al menos no se escucha. Esperaremos a que llegue, creo que estaba Ale, y ya le preguntamos a ella. y ahorita vamos a entrar a la materia, a la lectura, que no creo que haya tantos no creo que haya tantas preguntas, debido a que pues son cosas que ustedes las manejan más, y ya nada más es cosa de poder trabajarlas, ¿no? Bueno, la lectura era la teoría de la personalidad de Gordon Allport, y pues me gustaría que la comentaran y que me dijeran si tienen alguna duda o algún problema. Ya podríamos intentar trabajarla, ¿no? Pues empecemos con, no sé, Roxana, ¿leíste la lectura? ¿Nos puedes comentar algo? Sí, profe, sí la leí. Okay. Pues a mí me pareció muy interesante, porque pues como mencionaba que él lo toma de una manera distinta quizá a la que veníamos viendo, no en otras teorías, ¿no? Nos dice que él toma ahí en cuenta también lo que es el pensar y el actuar de la persona, que para él un elemento importante que ha considerado es la percepción del sujeto. Okay. Que como lo mencionaba son las características que, por decir, vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, como son las experiencias o algunos deseos que nosotros mismos tenemos. Muy bien. Y pues los elementos que mencionaba de cada uno va teniendo durante la maduración que se va logrando. Okay. Son los 7 elementos que menciona ahí. Muy bien. Muy bien. Debo de comentarles, creo que ustedes hicieron la chamba, pero debo de comentarles que el documento sí, Ale, ya te vimos, ahorita nos comentas algo. El documento que les envié del PDF lo copié directamente de la web, y por desgracia creo que no iba completo. Me parece que no iba completo, se dividía. Entonces creo que ustedes hicieron el proceso de investigarlo otra vez y bajarlo. Yo lo volví a investigar de nuevo y ya lo bajé, lo tengo en Word, entonces para que estuviera completo, pero nada más era como aclaración. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, Roxana? No. Muy bien. Le vamos a dar pues el micrófono a Ale, a ver si ya nos puede comentar algo. Ale. Sí. A ver, coméntanos algo sobre la lectura. ¿De la que sea? De la primera, la de Gordon Allport. Ya. Ok. Pues por empezar, retomando un poquito lo que decían los compañeros cuando salí, pues a mí me está gustando mucho esta manera de los audios. Me está costando tanto los audios como los videos. Ajá. Porque grabé muchas veces porque me pasaba de los minutos que era. Ajá.
pero al final creo que te ayuda porque el estar repasando o leyendo para entender, creo que se te va quedando más la información. Claro. O sea, no te la aprendes de memoria, sino como que la retienes, más que nada. Entonces esa lectura de la teoría de personalidad de Allport, pues me parece muy interesante la manera en cómo él la estructura por los diferentes factores que eran los que ya mencionaba mi compañera Rox. Ajá. Que pues es desde el yo corporal, que son, pues sí, ¿no? Esas sensaciones perceptivas que van hacia los estímulos exteriores, el autoestima, es como nosotros podemos modificar quizás nuestra propia vida, nuestras propias experiencias a partir de nuestra actuación, la autoimagen, cómo los demás nos ven, pero también esa capacidad que el ser humano tiene para buscar soluciones, para resolver los problemas. Y entonces, como también decía ahí, que el ser humano pues es un ente que no se limita, sino que siempre está en busca de experimentar, descubrir, realizar, cumplir objetivos, metas a lo largo de su vida. Es decir, que va teniendo un fin, una razón del por qué va haciendo las cosas. Ok. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Gracias, Ale. Uriel, sí. Coméntanos algo. Sí, profe. Bueno, pues como ya lo mencionaron mis compañeras, pues son lecturas que ya habíamos tenido en otras materias. Y pues son lecturas fáciles y sencillas. Y pues la verdad sí está interesante cómo es que se clasifica, ¿no? O cómo lo ve la sociedad, nos ve la sociedad desde otro punto, ¿no? Dice que aunque somos un 99% parecidos, hay algo que nos diferencia de los demás. Entonces, pues por eso viene esta parte de la clasificación, ¿no? O el yo corporal, lo que es la identidad, de que pues todos somos un algo, de claro. Que pues sí, de que como depende cómo nos vean las demás personas es como nos van a identificar, ¿no? También hacía mención en una parte que es lo que es la autoimagen, que en ocasiones es un factor muy importante, porque pues es lo que uno mismo tiene sobre pues sí, de nosotros mismos, ¿no? El concepto en el que nos tenemos, porque ha habido personas, bueno, hay ocasiones en las que personas pues tienen un concepto muy malo de ellos y cuando pues la sociedad a lo mejor los ve de diferente manera. Así es. Por eso viene así esta parte en que las clasifica pues es muy muy importante, ¿no? Sí, esto que mencionas tiene mucha importancia, ¿no? De cómo algunos de nosotros tenemos una percepción diferente de nosotros mismos, es decir, una autopercepción que no es la que quizás la gente de afuera tiene, y viene al caso porque entonces nosotros podríamos trabajar dentro de la orientación con esas percepciones que tiene el sujeto y intentar darle cuenta de que no es como él o ella se percibe, ¿no? Es importante en este sentido saber también la personalidad de cada uno o de cada una de los que vamos a ayudar con respecto a la orientación, para que pues podamos darles o ayudarles en el camino a seguir, ¿no? Muchas gracias, Uriel. Le vamos a dar la oportunidad o el micrófono a Javier, adelante. Creo que... Sí, bueno. Sí, adelante. Sí. Sobre Gordon Allport. Sí. Bueno, lo interesante es lo que menciona en la lectura, que a mí me llama la atención en especial, pues es lo que platicaba sobre Freud, bueno, cuando conoce a Freud. Todo lo que se maneja desde el consciente, no, bueno, normalmente del inconsciente. Entonces, al contrario, él, en vez de seguir con eso, bueno, de que sus estudios los basara en igual buscar dentro de
del inconsciente, los rasgos de la personalidad, pues los busca, como decían mis compañeros, al exterior, sino, o sea, con las cosas que se viven en el contexto de cada persona. Y entonces es como logra hacer esta clasificación. Y pues sí, o sea, se pueden ir modificando con el paso del tiempo. Igual, pues no como hay distintos tipos, que unos son predominantes, otros no. Uh-huh. Pues igual es muy importante conocer estos aspectos, ¿no? Ok. Muy bien, sí, me parece que en tu video, me parece, que es donde hablas de Freud y de algunos otros autores, que ya vinculas con este autor para hablar de personalidad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Nada más vamos a trabajar un rato sobre la teoría de personalidad. Espero que vean el documento. A ver si se ve, lo voy a hacer un poquito más grande. Y vamos a hablar de Allport. Todos sabemos que todos tenemos características o tenemos una personalidad, es decir, tenemos una forma de interpretar, de actuar, de vivir, de tener una visión de la vida, ¿no? Y una forma de comunicarnos con los otros, de resolver nuestros problemas, nuestras inquietudes, etcétera. En ese sentido, eso es lo que conocemos como personalidad, ¿no? Y aquí se comenta que la personalidad es interpretable desde una gran cantidad de enfoques, es decir, no todos tenemos la misma personalidad, quizás tenemos cosas iguales, alguna cosa que nos parezcamos a otra persona, pero en realidad somos diferentes, somos entes diferentes. Es decir, resolvemos las cosas de alguna manera, o vemos las cosas de alguna manera, o inclusive aprendemos de alguna manera, o buscamos metas de maneras diferentes a otras personas, ¿no? En ese sentido, hay una serie de variables internas que se rigen junto a las demandas ambientales que hacemos e incluso pensamos concretamente, que quiere decir que podemos tener una personalidad gracias a el contexto en el que nacimos, o algunos de nosotros podemos tener otra personalidad en el sentido de si nacimos con muchos hermanos o solamente somos los únicos, o si estudiamos también en una escuela, no, la personalidad se va formando con nosotros, ¿sale? Y eso tiene que ver con ciertas cosas ambientales o culturales o del propio contexto en el que estamos. Allport habla del propion y su configuración en la personalidad, ¿sale? Él dice que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que determinan el modo de pensar y actuar característico del sujeto. A eso es a lo que él le llama el propio. Y en ese sentido, esta vértebra es las que hacen las estructuras de las características de la personalidad. Es decir, que de acuerdo a a esta organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que va a determinar nuestra forma de pensar, ¿no? Esto va a ser nuestro elemento vertebrador que estructure las diferentes características de la personalidad. Es decir, no todos pensamos de la misma manera, ¿no? No todos actuamos de la misma manera. Y eso es la vértebra que hace parte de nuestra personalidad, que es única de nosotros, ¿no? En ese sentido,
nosotros, en el caso del propion, nosotros nos sentimos con una identidad diferente. Es decir, nuestra autopercepción es diferente a otra persona, con respecto a nuestra personalidad. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, mi forma de pensar está basada de acuerdo a los elementos que he tenido en mi contexto, y quizás sobre un tema específico, digamos un tema caótico como la política, quizás no estemos de acuerdo en la forma de pensar políticamente hablando. En ese sentido, el propion, ¿sale? El propion es la autopercepción de ser una entidad o ser un ente diferente a otra persona. Es decir, la percepción que nosotros mismos tenemos con respecto a nuestras diferentes características, nuestras diferentes experiencias, deseos, etc. Es decir, la autopercepción, cómo nos percibimos nosotros, es lo que nos hace un ser diferente a los demás con respecto a nuestra personalidad. Y habla del yo corporal. El yo corporal son lo que yo siento, lo que yo tacto, palpo, como yo veo, como a mí me hace sentir una cierta información, como a mí me hace sentir una cierta forma de hablar, como a mí me hace sentir algo. Todas las experiencias del mundo exterior, ¿sale? En ese sentido es el yo corporal, tiene que ver con nuestra forma de sentir. Y dentro de la personalidad también se encuentra la identidad, es decir, la idea de que yo soy algo, de que yo soy alguien, en el sentido de personalidad, ¿sí? Y como soy algo, voy viviendo mis propias experiencias a lo largo de la vida, es decir, voy haciendo mi propia historia vital, y dentro de mi propia historia vital estoy haciendo mi personalidad. Un tercer punto dentro de esta personalidad es la autoestima, ¿sale? Es decir, sentir que nosotros no somos entes pasivos, es decir, somos entes proactivos, no que nos estén diciendo siempre qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo, sino ser proactivos en el sentido de que nosotros vamos modificando nuestra propia vida en nuestra cotidianidad y en la actuación de la misma, ¿no? Y la cuarta, que es la autoimagen, dentro de la autoimagen es lo que creo que piensan los demás de mí, ¿no? Eso es la autoimagen. Yo creo, es lo que creo que piensan los demás de mí. En ese sentido yo me hago una autoimagen, lo que comentaba Uriel hace un momento, ¿no? En la quinta extensión del yo se refiere a la percepción que tiene la persona, el individuo, el sujeto, con respecto a los intereses concretos. Esos intereses concretos son elementos importantes del propio sujeto. Es decir, ¿qué es importante para mí? ¿Qué es lo que quiero hacer para mí? En este sentido es importante que conozcamos estos puntos que estamos mencionando con respecto a la personalidad, porque haciendo nuestro estudio o haciendo nuestro examen diagnóstico de las personas en las que vamos a trabajar en el sentido de orientación, necesitamos saber todas estos pequeños puntos para entonces comprender hacia dónde vamos a avanzar con el apoyo en el sentido de orientación, ¿no? Ya sea en el sentido de orientación vocacional, en el sentido de orientación educativa. Y un sexto, que es la racionalidad, es decir, nosotros en el periodo de nuestra vida, en el periodo de nuestra existencia, hemos ido cambiando nuestra forma de solucionar nuestros problemas o nuestros inconvenientes o de alcanzar una meta. Y para eso nosotros
vamos usando cada vez más nuestra racionalidad, ¿no? Es decir, somos más racionales, ponemos una serie de métodos para alcanzar un fin o un objetivo que deseamos lograr, ¿no? En este sentido es la capacidad de encontrar las soluciones adaptativas a los problemas y a las demandas que el ambiente pueda proporcionar. Es muy importante también tener en cuenta la capacidad de racionalidad en el sentido de aquellas personas o de uno mismo que quiera alcanzar una meta de acuerdo a la orientación, ¿no? Y finalmente, me parece que solo son 7, la intencionalidad, ¿sale? ¿Qué es la intencionalidad? La intencionalidad tiene que ver con el interés por lograr ciertas cosas, por lograr ciertos objetivos. En ese sentido debemos de ser conscientes de qué es lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Es decir, cómo nos estamos motivando para llegar a lograr esos objetivos. En otras palabras, en las palabras del texto dice autoconciencia de ser un ser con sus propios objetivos y metas. Capacidad de motivarse y de luchar por conseguir, ¿no? Es decir, ustedes tienen una meta que es terminar la universidad y entonces estamos buscando los métodos, las formas para conseguir ese objetivo, esa meta que tenemos. Pero además se motivan a cada momento, ¿no es así? Bueno, y en el caso de la estructura de la personalidad, pues tenemos algunos rasgos, ¿no? Y el rasgo es aquel elemento que nos permite valorar diferentes estímulos como un conjunto. Es decir, el comportamiento de alguna forma adaptativa con respecto a estos estímulos, ¿no? Y aquí también mencionaba algunos rasgos de la personalidad y los rasgos cardinales, es decir, aquellos rasgos que son propios de la persona, ¿no? Aquellos rasgos que son propios de la persona son parte del núcleo de la persona. Es decir, este es el que me va a afectar y definir la mayor parte del repertorio de la conducta de la persona, ¿no? Ese sería un rasgo cardinal. En el segundo rasgo sería el rasgo central. En este caso son aquellas características que tienen una influencia con respecto al comportamiento de la persona en ciertos contextos. Por ejemplo, en la escuela tenemos, un rasgo central sería, en la escuela nos comportamos de alguna manera, ¿no es cierto? Y cuando llegamos a casa, en casa con la familia, nos comportamos de otra manera, pero también es parte de nuestra personalidad. Y en la calle, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de clase, nos comportamos de manera diferente. En ese sentido, ese es uno de los rasgos centrales. No sé si ahí alguno de ustedes tuviera alguna pregunta. ¿No? Ok, de hecho la lectura está tan sencilla, ¿verdad? Y en el caso de los rasgos secundarios, sí forman parte de la personalidad de los sujetos y estos pueden surgir en determinados momentos, ¿sale? Por ejemplo, cómo nos comportamos cuando vamos caminando en la calle y de repente sale un perro y nos ladra, ¿no? Ese es un rasgo secundario. No siempre nos comportamos así. Quizás nos comportamos normales, pasamos, no tenemos temor, o quizás de repente nos espantamos, ¿no? En ese sentido, los rasgos secundarios. Y bueno, aquí ya habla un poquito más de la teoría de Allport con respecto a la personalidad, ¿no?
no sé si tengan alguna pregunta. Más o menos, la personalidad es eso. La personalidad son aquellos rasgos importantes que nosotros tenemos en la manera de actuar, en la manera de ver el mundo, en la manera de comunicarnos, en la manera de sentir cosas, en la manera de observar cosas y en la manera de pensar, ¿no? En ese sentido es la personalidad. Hay diferentes rasgos que podemos ser, en los que nos podemos parecer, pero la mayoría de nosotros, o todos nosotros, somos diferentes en muchas formas con respecto a la personalidad. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Bien. Vamos a pasar con el otro. El otro yo creo que igual y ustedes me lo pueden comentar. De hecho, esta va a ser una clase no tan larga, debido a que pues las lecturas también fueron cortas y fueron, me parece que un tanto sencillas. Entonces, hablemos de la psicología cognitiva. A ver, pues Javier, te damos la palabra. Sí, creo que la anterior me estoy dando cuenta que encontré otro archivo que no era. Oh. Porque me enfoqué más en la teoría, ya lo que es la teoría de los rasgos. Ajá, sí. No sé si se dio cuenta. Sí, de hecho metiste algunos autores. Ok, bueno, es que, pero los aspectos básicos me faltan. Pero bueno, por ahí va. Ok, no importa. Ahora, sobre la psicología cognitiva, ¿verdad? Así es, sí. Coméntanos algo de la psicología cognitiva. Bueno, lo que yo más recuerdo es que antes de los 50, por decirlo así, de los años 50, pues las escuelas que existían solamente era la conductista. Así es. Bueno, no que existían, sino que predominaban. La teoría, digamos, la teoría que predominaba era la conductista. La conductista y la psicodinámica de Freud, otra vez. Entonces, después con todos los avances tecnológicos, pues surge igual viene siendo la metáfora computacional, donde ya hablaba de que la mente humana es como un ordenador. Así es. Puertos de entrada, puertos de salida, y al igual pues contiene una memoria y se puede procesar la información que proviene del exterior. Entonces, a partir de ahí es donde surge también esta revolución cognitiva, porque igual, bueno, en estos tiempos fue cuando fue criticada la corriente conductista, porque solamente se limitaban a obtener resultados en base a la observación directa. Así es. Y no buscaban más allá. Entonces ya con los estudiosos, bueno, los psicólogos de ese entonces de la Gestalt, bueno, antiguos seguidores de la Gestalt, si no mal recuerdo, dijeron, bueno, es Brunner y Miller los que encabezaron la revolución cognitiva. Entonces, hasta ahí lo dejo para que mis compañeros igual puedan comentar. Ok, gracias. Recuerden que sí es importante lo de la teoría Gestalt, que era la teoría de, alguien me recuerda, figura fondo, me parece, ¿no? Correcto. Entonces, sí es importante porque todas estas teorías no tendrían por qué pelearse, ¿no? Sino lo que tendrían que hacer es buscar una manera de hacer conjunción para sacar una nueva y mejorada teoría, ¿no? Que se pusiera en práctica posteriormente. Sin embargo, nos pasa como a todos, ¿no? Somos celosos de lo que sabemos, es decir, por ejemplo, en el caso de la psicología, nosotros somos psicólogos y entonces a lo mejor hasta nuestros propios profesores nos dicen, no, es que debemos saber de psicología, aprendan mucho de psicología, pero nos perdemos otras ramas alternas, nos perdemos otras
otras ciencias que también podrían aunar o también podrían ser utilizadas para incrementar nuestros conocimientos con psicología, ¿no? En ese sentido, y dando una opinión personal, yo creo que sí sería importante que mencionáramos o que buscáramos más información que nos pudiera ayudar con respecto a lo que nosotros estamos aprendiendo. Es decir, que seamos abiertos a otras ciencias. Bueno, muchas gracias, Javier. Vamos con Alejandra. Coméntanos algo de psicología. Dime, Javier. Permíteme, Ale. No, nada más dije sí. Gracias. Ok. Adelante, Ale. Bueno, pues continuando con lo que decía mi compañero Javi, pues después de que ya viene, bueno, lo que son las escuelas, que como decía, pues predominaba más la psicodinámica y la conductista, pues también se da, bueno, como lo decía, la revolución cognitiva, ajá, pues a partir también de los seguidores de la Gestalt. Ajá. Y en esta reorientación de la psicología, pues mencionaba, ¿no? Cómo pues también predominaba, lo que era la teoría de Skinner, donde pues él decía, ¿no?, que se buscaba la asociación de estímulos, respuestas, y que éstas se podían modificar pues a través de la experiencia. Ajá. Pero también en ese contexto los psicólogos cognitivos eran los que buscaban posibles soluciones, bueno, hipótesis para que ellos pudieran explicar de una o de otra manera lo que era, ahí lo mencionaba, ¿no?, la memoria, la atención, uh-huh, y la percepción, que son aspectos pues digamos muy importantes del ser humano, y pues ellos buscaban las maneras de cómo darlos a conocer o cómo mostrarlo para que fueran pues mejor entendidos. Okay. Bueno, lo que a mí me llamó un poco más la atención, pero también, ¿no?, como decía, que los conductistas pues no estaban tan de acuerdo con eso, porque pues ellos decían que los procesos mentales eran la conducta, y como que nada más, siento que eran como que más cuadrados, y como que no veían, digamos, otras alternativas para mostrar los procesos del ser humano, o algo así. Okay. No sé si... Sí. Como les decía yo hace un momento, ¿no? Por lo general somos celosos de nuestro conocimiento, y entonces tenemos ciertos paradigmas en ese sentido, ¿no? Siempre, si algo nos ha resultado, siempre queremos seguirlo haciendo de la misma manera. Sin embargo, si nos aperturamos, podríamos tener nuevas formas de conocer. En este sentido, pues bueno, a mí me parece que la teoría conductista de aprendizaje fue muy buena en su momento, y fue el trampolín que nos permitió tener ahora más teorías, ¿no? Es importante conocer todas y después nosotros hacer una valoración y usar la que más se nos acomode, digamos, para nuestro aprendizaje. Haciendo una reflexión, yo creo que todavía nosotros dentro de las instituciones seguimos usando el conductismo, seguimos haciendo cosas conductuales, ¿no? Como por ejemplo cuando se enseña a escribir a un niño, se le toma la mano, se le hace procesos de repetición, etcétera, etcétera. Aún en escuelas ya más avanzadas, digamos, como la secundaria, la prepa, la primaria, e inclusive hasta en la universidad, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno pues acercarnos a otros procesos. Ya lo mencionaba Javier hace un momento, ¿no? Surge, la teoría cognitiva surge con este proceso de comparar a los seres humanos como con la computación, ¿no? Tiene su proceso de entrada, su proceso de salida, etcétera, y que tiene una memoria. En ese sentido es importante avanzar al siguiente escalón. Es importante también la teoría conductista, pero también hay otras múltiples de teorías
que nos van a servir para complementar nuestro conocimiento, y ya nosotros deberíamos de saber de hacia dónde vamos a trabajar, o con qué vamos a trabajar, o con cuál de esas teorías vamos a trabajar, o si vamos a hacer una combinación de teorías, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque quizás en nuestro proceso de orientadores tengamos que usar teorías que se supone que están arcaicas, ¿no? O que ya no deberían de estar funcionando, pero que quizás con alguna persona sí funcione. Entonces sí es importante manejar estas teorías, tenerlas ahí presentes y saber cómo funcionan, ¿no? Muchas gracias, Ale. Le vamos a dar la oportunidad a Uriel. Coméntanos algo, Uriel. Sí, profe. Bueno, además de lo que ya mencionaron mis compañeros, pues también la lectura hacía hacía hincapié sobre el autor, creo que es Watson, que él dice que pues cómo aprendemos, ¿no? Y como ya lo habíamos visto con usted de cierta manera cuando usted nos dio clase, no recuerdo bien la materia, hacía referencia a que nosotros como persona aprendemos de diferentes formas, ¿no? Una de ellas era el responder a un estímulo externo, como por decir cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿no? Ajá. Estamos respondiendo a un estímulo. Había otras que pues son distintas bases por las cuales nosotros aprendemos, ¿no? Y hace que este aprendizaje se vuelva en un aprendizaje significativo para nosotros, ya que pues a lo largo del tiempo lo vamos a desarrollar, ¿no? De cierta manera, dando algún estímulo que sea parecido a pues nosotros vamos a reaccionar de cierta manera para desarrollar el conocimiento o para aprender el conocimiento, ¿no? Ok. ¿Algo más que quieras comentar? No. Muy bien. Sí, de hecho, nosotros aprendemos de muchas maneras. Hay diferentes formas de aprendizaje. Me parece que uno de los autores que habla sobre las diferentes formas de aprender es Edgar Morin. Creo que hay un libro por ahí en la biblioteca escolar, pero creo que él habla también de cómo es que aprendemos. No todos aprendemos de la misma manera, es decir, hay estilos de aprendizaje. En este sentido, yo les comentaba que en algún momento, no recuerdo si a esta clase o alguna otra, les comentaba que en ciertos momentos de la historia se aprendizaba racionalmente, es decir, en el caso de, yo lo digo descartianamente, en el caso de René Descartes decía, él era racionalista y decía, pienso y luego existo, ¿no? Si no pienso es que no existo y entonces no puedo seguir aprendiendo. En el caso más humanista, utilizando más teorías, yo creo que nosotros aprendemos desde todos los contextos, desde el cuerpo, desde la mente, desde el habla, desde el compartir cosas, desde la sorpresa, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido es importante también, vinculándolo ahora con la orientación, en este caso educativa, tener en cuenta cómo es que aprende el muchacho, el joven o la señorita, ¿no? No intentar ponerles en su aprendizaje una forma de aprender como nosotros aprendimos, porque quizás no es la que él necesita. Es posible que él o ella necesite otra forma diferente de aprender, ¿no? Pues puede ser dibujando, puede ser haciendo canciones, puede ser no sé, de manera digital como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Son formas diferentes del aprendizaje, en el sentido de lo que estaba comentando Uriel. Muchas gracias, Uriel. Le vamos a dar la oportunidad a Roxana. Rox, coméntanos algo para que vayamos cerrando.
Bueno, como mi compañero Javier mencionaba lo que a partir de los años 50 empezó a pasar, también nos dice que pues la investigación científica empezó a tener varios cambios. Uno de ellos es que podía ser posible ya entender la mente humana. Ajá. También nos menciona, bueno, que aparte de los que estuvieron participando de la Gestalt, también participaron investigadores de la memoria y del y que estuvieron interesados también sobre los del aprendizaje cognitivo. Como ya lo mencionaba Javier, Brunner y Miller fueron los que encabezaron sobre lo de la revolución cognitiva, que gracias a esa etapa pues ya fue que surgió la psicología cognitiva. Nos dice que la psicología cognitiva consistía en realizar suposiciones mental sobre los procesos mentales. Ok. Y que pues era vista como una perspectiva mentalista. Muy bien. Ok, ¿alguna otra cosa que desees comentar? No. Bueno, pues en conclusión, me parece que todos estamos de acuerdo en las formas en las que se ha ido evolucionando las diferentes teorías con respecto a lo que es el aprendizaje, ¿no? Podemos estar más a favor ahorita del aprendizaje, quizás del aprendizaje conductual, o podemos estar más de acuerdo con respecto al aprendizaje cognitivo, ¿no? Acuérdense que hay otros tipos de aprendizaje, otros tipos de teoría, como el aprendizaje significativo, etcétera, ¿no? Con respecto a esas teorías de cómo se va aprendiendo y cómo se va estudiando, yo he leído un librito que se llama Los 13 sueños que Freud nunca tuvo. Es de Alan Hobson y estudia precisamente parte del cerebro, pero no el aprendizaje como sí, sino no el aprendizaje como tal, sino lo que pasa en los sueños, ¿no? Tanto es así que les voy a mostrar, a ver, déjenme ver, no sé si logren ver, les voy a mostrar el libro, es este, no sé si lo ven, ¿lo notan? Sí. Ok, este es un librito, es de J. Alan Hobson, es de la distribución popular del Fondo de Cultura Económica. Lo vi ahí, yo no soy psicólogo, pero habla precisamente de una persona que estudia los sueños y cómo en su momento, en esos años que empezaba a estudiarse ese fenómeno de los sueños, pues para muchos era algo, pues era un caso perdido, pareciera que no era necesario que se estudiara. Sin embargo, traía información muy valiosa que quizás como literatura alterna, como literatura para ustedes podrían conseguir en algún momento. El libro se llama Los 13 sueños que Freud nunca tuvo, es de la colección popular y es de J. Alan Hobson, por si alguna vez lo quieren leer. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, No. Me parece que el tema están muy sencillos, ¿no? Tiene que ver con orientación, lo combinamos solamente, nos deja claras muchas cosas que necesitamos tomar en cuenta, la personalidad de las personas, etcétera. Y pasaríamos a lo siguiente, que en este caso sería la tarea. Déjenme ver la tarea.
nos tocaría la sesión 5. Dentro de la sesión 5. Pésame la lapicero de los míos. Para ahí tiene que estar. Dentro de la sesión 5 está la lectura que es conductismo, cognitivismo y aprendizaje. Conductismo, cognitivismo y aprendizaje. Y es de Laiva 2005. Y también tenemos otra lectura. La lectura que hiciste la última vez. La última, no creo que fue de Horacio Quiroga. ¿Es la que tú habías hecho? Bueno, la última lectura, creo que no les estoy compartiendo la pantalla, pero déjenme compartir la pantalla. Ok. La última lectura que también es de la sesión 5 es modelo de counseling o de consejo. ¿Sale? Es de Paideia 2019. Bueno, de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me gustaría que practicaran con su audio. Entonces, la primera lectura me realizan un audio, pero recuerden, ese audio ya debe de llevar su guión. ¿Sale? Y si me permiten ahorita unos segundos, les muestro un guión de Ale que me pareció muy interesante. Igual y podríamos tomar algunas cosas de las que ella o sea, donde empieza a hablar y le vas a poner aquí por aquí. ¿Sale? Con un color, marcar con una flechita así como introducción. De aquí después le vas a poner aquí desarrollo. No, datos relevantes del autor, aquí una flechita. Aquí si quieres vente mientras. Ok. Y en el segundo, en el de modelo de consejo o de modelo de counseling, ahí pues vamos a hacer también, intentar hacer otro video, un video, pero igual con su guión. ¿Sale? Otro video igual con su guión. Lo mismo. Para que pueda salir su video necesita ser de 2 a 3 minutos, no más grande, y también necesita tener un cierto formato de salida o un formato de grabación. Si lo graban a 1080p va a pesar demasiado, es decir, no va a salir. Necesitan buscar un formatito que grabe, no sé, quizás a 480 o a 360, no sé, un formatito más bajo de video para que también pueda salir. Seguramente en su teléfono ha de haber alguna opción que diga en qué formato o en qué calidad de video lo quieren, ¿sale? Y entonces, no sé si tengan preguntas ahí con respecto a eso. No, profe, yo tengo dudas respecto al primero. Con respecto al audio. Es que ya no escuché bien, se perdió su voz. ¿Lo quiere con estructura como el video? Bueno, sí, o sea, ya el audio ya me lo van a hacer con su guión. Un guioncito, okay. Ya tanto para el audio como para el video, con guión, por favor. Porque me parece... ¿Mande? ¿Cuánto debe de durar el audio? El audio lo mismo, Miren, para la introducción, creo que les había yo dicho en la introducción de presentación, yo me llamo tal, estoy haciendo esto, para la materia tal, el tema es este. Creo que en esa pequeña introducción se deben de llevar entre 15, 20, a lo mejor hasta 30 segundos. ¿Sale? En el desarrollo es donde ya se llevan
tal vez desde 1 minuto y medio hasta 3 minutos quizás, ¿no? En el desarrollo. Y en la conclusión pues se llevan otros, ¿qué será? 30 o medio minuto quizás en la conclusión, ¿no? Quizás hasta 1 minutito. Es decir, que su audio no pase de 5 minutos. Que tenga, si lo pueden hacer de 3 minutos en todo ese guión, está perfecto. ¿Sí? Lo mismo pasaría con su video también. Lo mismo pasaría con su video para que pueda salir, porque si lo hacen de más minutos, les va a costar más trabajo salir por el hecho de que pesa más. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Entonces, ¿el video es de la primera lectura? No, de la segunda. El video es de la segunda lectura, de modelo de consejo. Ya. De la segunda lectura. Ok. ¿Alguien más? No. Muy bien, nada más déjenme presentarles el documentito que hizo su compañera para que a lo mejor podamos tomar algo de ahí. Se los presento, se va a quedar en la grabación. Debo de comentarles también algo con respecto a la grabación. A lo mejor cuando se sube a YouTube, la calidad de grabación no es la más óptima, porque la computadora tiene una calidad de grabación de me parece que 240 px o 240 megapíxeles. Entonces se ve medio borroso. Estoy intentando buscar la manera de hacerles estos videos con una mejor definición para que ustedes también puedan trabajarlas, verlas, pues, porque sí tiene una calidad muy baja de video, pero es el equipo de cómputo. Entonces en ese sentido pues sí les pido que me tengan un poco de paciencia, porque no tengo una computadora con mejor calidad de resolución de video al grabar. Sin embargo, estoy intentando buscar la manera de solucionarlo. Bueno, dicho este comercial, les comento del trabajo que me envió su compañera Ale con respecto a al guión. Miren, este es un formatito de guión. La presentación, ella dice presentación, hola, soy Alejandra, bla 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 bla, y luego dice el tema se llama psicología cognitiva. Ya introdujo el tema, ¿sale? Bueno, ya dio el tema, y luego dice introducción, ¿en qué consiste la psicología cognitiva? Y entonces da una pequeña introducción, ¿sale? Y ya después de que da una pequeña introducción, que se ha de tardar como unos 15 segunditos, viene el desarrollo, ¿sale? Y el desarrollo dice, le pone también ahí, en cuanto a la revolución cognitiva, y bueno, ya entra al tema, ¿sí? Y finalmente ahí mismo da su conclusión, ¿sale? Conclusión, y ya ella concluye. Entonces quizás este formatito podrían utilizarlo. Aquí lo que le falta a ella es encuadrarlo en un cuadrito, válgase la redundancia, y ponerle al ladito cuánto se tarda en cada uno de esos, o cuánto se va a tardar en cada uno de esas grabaciones. Por ejemplo, que pusiera en un cuadro de doble columna los temas que va a tratar, que son la presentación, la introducción, el desarrollo, la conclusión, y en el otro cuadro de la segunda columna que pusiera tiempos que se va a durar. Por ejemplo, presentación 15 segundos, introducción 20 segundos, desarrollo 2 minutos, conclusión 30 segundos. No sé si me explico ahí. Sí. Ok.
Okay. Sí. Bueno, a mí me pareció bien esa forma de trabajarlo. Espero que ustedes también lo puedan ver. Déjenme ver si pudiera yo hacer algo. No, bueno. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran a completar, acotar con respecto a eso. ¿No? Creo que no. Ok. No. Bueno, entonces, esa sería la tarea. Solamente son esas dos cosas: leer y después hacer su audio, y leer y luego hacer su video. Esas serían las dos actividades que me enviarían. Les comento que todas esas actividades que me envíen, yo voy a intentar, en la medida de lo posible, reunirlas todas como evidencia y subirlas también a la plataforma, ¿sale? Para que ahí estén y ustedes vean cómo quedó su trabajo, ¿sale? Claro, eso si ustedes autorizan que pueda subir sus videos donde están sus rostros. En el caso del audio, pues no creo que haya tanto problema, pero ya les comento que en el caso del audio les voy a enviar las direcciones de podcast, ¿no? He estado trabajando podcast, entonces voy a intentar hacer audios para que ustedes pues los visiten. Les voy a estar mandando este tipo de información. Entonces, si podemos hacer eso, me autorizan a que pueda subir los videos. Son videos educativos donde ustedes explican algo a la plataforma de YouTube. Sí, ok. Entonces no tiene ningún problema, ¿verdad? Ok. Bueno, y la otra, les estoy enviando también algunos otros trabajos que estoy haciendo que están en otra página de YouTube que es personal, ¿no? Los que sí es importante que visiten son estos que estamos haciendo, ¿no? Para consulta, etcétera, etcétera. Los otros se los envío por si quieren entrar. Estoy subiendo tutoriales y ese tipo de cosas, canciones. Entonces, por si quieren entrar está bien. Si no quieren entrar no pasa nada. Donde sí me interesa que entren y revisen es en estos espacios de YouTube donde estoy guardando la información de las clases, ¿no? Para que también se pueda tomar como evidencia. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y si no, le vamos a dejar por aquí. ¿Alguien tiene algo que comentar, algo que decir, una sugerencia, alguna cosa? ¿No? De mi parte no. Ok. No. Muy bien. Pues entonces le vamos a dejar aquí. Esa es la tarea que se quedaría. Y nos veríamos la próxima clase. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Pues gracias por estar en la clase. Nos estamos saludando la próxima clase. Que tengan una bonita tarde y nos vemos el otro lunes. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego entonces. Hasta luego.